Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio. Los invitamos para que nos acompañen la próxima hora aquí por Señal Colombia, la señal de la paz y por supuesto en convergencia con Radio Nacional y sus 68 emisoras. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hacer un balance, porque han pasado 2 años definitivos de esta administración y hay una cartera que se la ha jugado toda. Ha sido protagonista de diferentes escenarios. Tendría que nombrarles 2 fundamentales. Uno tiene que ver con la reforma pensional y el otro la reforma laboral, que precisamente ayer se presentó nuevamente en la Cámara de Representantes, Comisión Séptima, para seguir su curso y marco del gran acuerdo nacional donde todos podrán participar en beneficio de los y las trabajadoras del país. Si les hablo del Ministerio de Trabajo, sin lugar a dudas ustedes ya saben quién es nuestra invitada, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una mujer aguerrida, comprometida, que en el desarrollo de su historia ha marcado la pauta en nuestro país, porque durante más de 17 oportunidades ha tenido las funciones presidenciales, transformando, por supuesto, la historia de nuestro país. Más de 200 años de una política republicana, hemos tenido una mujer ocupando el cargo de presidente de la República. Ministra, mil gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes muchas gracias por la invitación y permitirnos compartir con los colombianos y colombianas las gestiones de este Ministerio del Trabajo, que indudablemente es columna vertebral de los cambios y transformación del país. Ministra, un tema que enmarca el gobierno nacional tiene que ver precisamente con el trabajo digno y decente que contribuya a erradicar la pobreza. ¿Cómo el ministerio se ha involucrado en este tema? 1, precisamente en la dignificación del trabajo. 2, en masificar o generar empleos, pero no cualquier tipo de empleos, sino de empleos dignos. Y por supuesto esto enmarcado en la política de nuestra reforma pensional, donde hay un tinte que la identifica usted claramente, que es la política de género. Bueno, así es, efectivamente una de las misionalidades y de los trabajos del mandato del programa que tenemos como gobierno, que es Colombia Potencia Mundial de la Vida, a través de la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental, y las mujeres decimos de la justicia de género, todo esto en el marco de la paz total. Estamos trabajando una política pública, en el caso de nuestra cartera es trabajo digno y decente. El trabajo digno y decente para nosotros es la piedra angular del desarrollo de la vida cotidiana de los colombianos y colombianas. Si en una casa hay una persona que tenga trabajo, significa que hay un ingreso, y si hay un ingreso hay la posibilidad de desarrollar los sueños y las esperanzas de esa familia. Por esa razón nos hemos dedicado a trabajar sobre los 5 ejes que tiene el trabajo digno y decente, que compartimos con la Organización Internacional del Trabajo. Lo primero es la promoción, protección y generación del empleo. En estos 2 años nosotros hemos generado 1.032.000 empleos y este año ya llevamos una propuesta de 16.500 empresas que se están hoy favoreciendo de lo que nosotros llamamos empleos para la vida, que significa que les damos unos subsidios a la nómina. ¿Para qué? Para aquellas personas entre 18 y 28 años que les den empleos nuevos, para ellos estamos asegurándoles un subsidio a la nómina del 40%. Por el contrario, si esta persona está en situación de discapacidad, le estamos abonando el 45%. Si es una mujer cabeza de hogar, le estamos abonando el 40%. Y si es una persona mayor de 28 años, sea hombre o sea mujer, y sea un nuevo empleo, pues nosotros le estamos ofertando el 30% de subsidio. Es decir, es una motivación para que cumplamos con esto del trabajo digno y decente. No es solamente dar el empleo, sino que el empleo tenga calidad. Y hay otro elemento importante, Mayra, que es importante que los colombianos sepan que es integrante de lo que significa el digno y decente, que es la seguridad social. Esta seguridad social que muchos no valoran, porque en Colombia tenemos la salud, el famoso, el seguro subsidiado o el SISBEN, y muchos se conforman con esto. No, la seguridad social va más allá, va a la pensión, va a los riesgos laborales y profesionales, y también al usufructo del tiempo en caso, por ejemplo, de las cajas de compensación familiar. Entonces, esta reforma que hemos hecho a la pensión y esta reforma laboral van muy atadas a este proceso de seguridad social en términos generales. Y el tercer componente es diálogo social. Todas nuestras reformas han sido
articuladas y generadas a través del diálogo social, desde la Mesa de Concertación Nacional hasta todos los 48, 53 diálogos territoriales que se hicieron para construir el Plan Nacional de Desarrollo. De igual manera con las mesas de concertación territoriales y con la participación de los diferentes actores para poder integrar las propuestas que le propusimos al país, de la cual una ya es ley y esperamos que la próxima esté también dada. Y el último es lo que tiene que ver todo con la libertad sindical. Nosotros consideramos que como parte de la democracia, de los pesos y contrapesos, en el mundo laboral el peso y los contrapesos son las organizaciones de empleadores y desde luego las organizaciones sindicales. Aplicamos entonces los principios fundamentales de la OIT. ¿Y en concordancia la erradicación de la pobreza, ministra? Claro, la pobreza, Colombia es un país muy desigual, es el más desigual de América Latina, el último de la OCDE. Significa que hay que trabajar contra esa brecha de desigualdad que tenemos y eso implica luchar contra la pobreza abiertamente, porque la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer derechos. No es lo mismo ejercer el derecho, por ejemplo, a la educación, el que tiene plata que el que no tiene. No es lo mismo ejercer el derecho a la justicia del que tiene, del que no tiene. Entonces, la lucha contra la pobreza es un factor determinante. Y aquí, en la materia laboral, nosotros pensamos que el poder adquisitivo de los salarios es un factor muy determinante en la lucha contra la pobreza porque le da mayor valor adquisitivo a los salarios y a los ingresos de los pobres y esto permite que haya más consumo y al haber más consumo hay más reactivación de la cadena económica. Ministra, uno de los temas que marcó, por supuesto, la reforma pensional fue la visibilización de una población que históricamente había quedado en el anonimato porque no ha podido pues ahorrar para su pensión, y es esa reducción significativa que hizo este gobierno a través de esta reforma para las personas mayores a través de los bonos pensionales. Así se logra la reducción de esta brecha significativa con esta población a la que se le tenía una deuda considerable. Xiomara, tú lo has planteado muy bien. Esto ha significado un mayor nivel de inclusión y equidad social. Lo que hemos hecho con esta reforma es transformar la realidad de Colombia. ¿Eso qué implica? Primero que teníamos un sistema general de pensiones que es un sistema que estaba en competencia y muy inequitativo y muy asincrónico. Vamos a dar unas cifras. Mira, en el sistema privado, que es el que manejan los fondos, habían 18 millones de afiliados y en los 30 años solo 318.000 jubilados. Y en el sistema público, que es Colpensiones, teníamos 6 millones de afiliados y 1.774.000 pensionados. De todas maneras, esto implica que la gran masa de los 25 millones que componen el sistema de seguridad social en el país no se estaban beneficiando. Entonces, ¿qué hicimos? Repartir. Lo que hicimos fue pasar de este sistema de reparto a un sistema de pilares. 4 pilares, el pilar solidario, que usted ha señalado muy bien, que es aquel que es a cargo del presupuesto general de la nación, y allí vamos a beneficiar a todos aquellos adultos mayores que hoy no tienen ninguna posibilidad de ingreso. Muchos de ellos hacen parte de la Colombia Mayor, que les dan 80.000 pesos. Con el pilar solidario, ellos van a pasar de 80.000 a 225.000 pesos. Y ya arrancamos, porque a todos los que tienen 80, 85 años, que son 553.000, ya hoy tienen 225.000 pesos y estamos trabajando para que sea mensual, cosa que ellos se puedan dignificar. Mire, si un adulto mayor que hoy no tiene nada, en su casa vive la caridad de los hijos, si usted tiene para comprar su bolsa de leche o para contribuir un poco a pagar los servicios de agua, luz o energía, tú ya dejas de ser carga. Y como ya no eres carga, tú te dignificas y te sientes como persona. Yo pienso que ese es el sentido que le estamos dando. De igual manera tenemos el pilar semicontributivo, que es para aquellas personas que siempre le ahorran al sistema, le cotizan, pero nunca alcanzan los requisitos para pensionarse. Entonces a ellos les estamos cogiendo su ahorro, le ponemos 3 puntos de capital, les ponemos el IPC y si son hombres les damos el 20% de subsidio y si son mujeres el 30% de subsidio. Y al final ese ahorro no se lo devolvemos, sino que se lo transformamos en una renta vitalicia. Eso significa que hasta el final de sus días usted va a tener un ingreso para que pueda proteger y dignificarse. Luego tenemos el contributivo, que saben que ha sido de gran debate, pero tiene una fortuna, y es que hay una figura que entregamos allí. Es cierto que hay un límite. De 25 salarios mínimos, esos subsidios los erradicamos. Dejamos solamente 2.3 salarios. Yo hubiera querido, y el gobierno, que fueran de 3 o 4 salarios. Pero no
que ocurrió? El Congreso, después de análisis, dijo son 2.3, nosotros aceptamos, entonces son 2.3 salarios los que estamos protegiendo. Y estas personas van a poder tener esa pensión pública, pero pueden mejorar su pensión a través del sistema individual. Todos los excedentes pueden ir al sistema individual y al final de sus días, dígale usted, cuando tengan los 62 años, hay una sola pensión. ¿Y quién la paga? El Estado, que es el garante, Colpensiones. Entonces no los ponemos a golpear, sino que van a tener una pensión, la pueden mejorar. Y les damos la figura de la pensión anticipada. Imagínese usted, derechos. O sea, a las 1000 semanas yo le puedo dar pensión anticipada. Si a usted le falta, porque no ha podido acabar de cotizar al sistema, yo se lo saco de su mesada, pero usted ya tiene su pensión. Y las mujeres, el beneficio total. La Corte dijo que a las 1000 semanas las mujeres se pensionan en este país. No importa si están en el público o están en el individual. Las mujeres lo hacen. Nosotros lo que hacemos es decirle, tranquilas mujeres, dentro de 2025 a 2035, que aplica la sentencia de la Corte totalmente, nosotros les damos el bono de género demográfico por cada hijo. Y hasta 3 hijos, 50 semanas por cada uno, y esto va a contribuir a que más de 18.000 mujeres puedan acceder en estos 10 años a su pensión. Así que es inclusiva totalmente. Absolutamente, y si seguimos hablando de este tema de género, vale la pena hacer énfasis en el tema de subsidios para las ex madres comunitarias y sustitutas, que yo creo que ahí hay unos subsidios muy importantes que no solamente se pensó en dignificar a la población de los adultos mayores, sino a este grupo en especial, con un tema de subsidios donde las cifras son bastante halagüeñas. Son importantes porque son un salario mínimo, Tal entonces cual. quiere decir que todas aquellas madres que estaban antes del 2011 habían cumplido requisitos y nunca las pensionaron porque eso estaba contemplado como si fuera una compensación a ellas. Entonces ahorita quiero decirles que tenemos todavía más de 4.000 cupos disponibles para aquellas madres comunitarias, exmadres comunitarias que ya por su edad no pueden seguir operando, que ahí tenemos la plática lista para que cuando ellas acudan al sistema de bienestar familiar nos pasan a otro la lista y de inmediato les pagamos. Esto es justicia social. Estas mujeres dedicaron su vida a ayudarnos a criar los niños y las niñas. Así es pues que es una merecida retribución y vuelvo y les digo, ahí tienen la plática y está asegurada. Ministra, y viene un tema que es radicalmente importante. La consecución y el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio de Trabajo específicamente en el tema de la generación de empleos. Y no cualquier tipo de empleos y no dirigido a todos, sino específicamente a una población muy importante que tiene que ver con nuestros jóvenes. Sí, para los jóvenes nosotros tenemos unas políticas públicas. El señor presidente ha sido reiterativo en que es necesario darle esperanza a la juventud, a los jóvenes de Colombia. Y yo lo comparto plenamente porque el horizonte no puede ser la guerra. El horizonte no puede ser la desesperanza, todo lo contrario, los derechos. Por eso estamos optimizando lo que es el primer empleo, estamos dando la oportunidad para que su experiencia la hagan en los puestos públicos. Usted va a pedir un empleo, pero lo que dicen es experiencia, pero ¿y cómo si usted acabó de salir? Pues entonces nosotros estamos dándole esta posibilidad a través de lo que llamamos Estado Joven y además con en los incentivos de generación de vida, con un subsidio que es bien importante del 40% para aquellos empresarios o aquellos empleadores que pongan como primera base de empleo a los jóvenes como tal. Ese 40% no es en descuento tributario, es a la nómina, o sea, es de inmediato que se paga. Así es que esta política nos ha dado resultado y va acompañado, Mayra, también de formación integral para los jóvenes. Nosotros tenemos un programa que cuando los jóvenes están haciendo sus experiencias para optar los títulos, los acogemos y les damos hasta un salario mínimo para que ellos puedan seguir produciendo fundamentalmente, y esto lo hacemos por 5 meses. Ha sido muy importante, lo hemos ubicado en las zonas de frontera, en los municipios PEDET, en las zonas de conflicto, y la verdad es que ha sido muy bien acogida por las autoridades locales, pero también por los mismos jóvenes. ¿Con qué criterios lo hacemos? Lo hacemos con el criterio de los puntajes que sacan en las pruebas ICFES, y de verdad que hemos logrado tener no solamente talentos, sino que los hemos podido encauzar y enrumbar para que sigan
formándose de manera integral en el sector profesional universitario y también a través del SENA y de las instituciones educativas para el trabajo. Ministra, y abordemos el tema que tenemos aquí recién, ¿no? Calientico, porque ayer se presentó nuevamente, ya lo anticipábamos en nuestra presentación, Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pues el proyecto de reforma laboral, que según entendimos, mantiene el espíritu mismo que ya se había presentado con las indicaciones del presidente de la República, pero por supuesto en el marco de ese gran acuerdo donde todos pueden participar y a través del consenso, pues saldrá adelante esta reforma laboral. Pero hay algunos temas cruciales, ¿no? Como, no sé si la palabra es inamovibles, porque tienen que ver con la dignificación del trabajo y el trabajo decente para todos y todas. ¿Cuáles son esos puntos claves de esta reforma que se presentó ayer? A ver, lo primero que yo tengo que decir que esta es una reforma que se ha construido a muchas voces y a muchas manos. Ha pasado por muchos foros, por muchas audiencias y la última acción que hicimos es lo que llamamos reformas a la calle. Es que es muy importante que la gente la conozca, que la gente la lea para que la pueda incorporar y de esta manera defenderla. Esta reforma lo que busca es fundamentalmente dignificar no solamente la labor y las relaciones laborales, sino que Colombia transite hacia un país de derechos, poniéndose a tono en materia de estándares nacionales, de estándares internacionales, pero también de todo lo que tiene que ver con el código, actualizando el Código Sustantivo del Trabajo. Es que Colombia tiene que saber que tenemos un código de 1950, o sea, es del siglo anterior. El mundo del trabajo ha evolucionado, ha cambiado, tiene impactos tecnológicos muy importantes. Hoy ya tenemos, la pandemia nos dejó un reto y un gran desafío con el trabajo digital, por ejemplo. Entonces, esta reforma trata de cómo nosotros afrontamos nuestros problemas estructurales, que en materia de trabajo son dos: la generación de empleo y el problema de la informalidad. Por eso el presidente de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos señalado las metas claras y concretas, y es lo que hemos estado desarrollando en estos años de trabajo. Uno, ¿cómo generar empleo en el país? Pues reindustrializando, y es lo que estamos trabajando a través de darle un plus a la materia prima que se está produciendo en el campo. Dos, haciendo la posibilidad clara de que el campo sea motor de desarrollo, o sea, que los campesinos y campesinas puedan llegar a tener un trabajo, digamos, formal, y frente a ello estamos apalancándonos en lo que es el apoyo técnico y el apalancamiento financiero. 1.500.000 trabajadores del campo a través de esta reforma van a poder formalizarse. Estamos incluyendo también todo el trabajo de lo que son las plataformas digitales. Hoy nosotros no hablamos de solo plataforma como tal, trabajo de colaboración, no, esto es un trabajo, y como trabajo existe una plataforma que genera, es una empresa, y unos trabajadores que prestan su servicio. Estas plataformas digitales, yo diría que es de los mayores acuerdos que hemos hecho, es empezar a regular el trabajo del futuro y dándole estabilidad, pagándole la seguridad social con la transparencia del algoritmo, mejorando sus condiciones laborales con la soberanía del tiempo, y algo muy importante es que su seguridad social y los riesgos laborales y profesionales sean compartidos con la plataforma. Y finalmente, porque aquí el tiempo se nos va, es que trabajamos una figura de contratos. Y el contrato que se impone en Colombia a través de esta reforma es el contrato a término indefinido con todas las prestaciones sociales. Hay que trabajar porque todos los trabajos sean formales. Dejamos los contratos a término fijo, porque los necesita también el mercado laboral. Pero estos contratos a término fijo solamente pueden ir máximo 4 años. Después de 4 años pasan a ser contratos a término indefinido, con todas las prestaciones y toda la seguridad. Una figura que no es nueva, pero que la extendemos, es lo que llamamos el contrato a tiempo parcial, pero con proporcionalidad. Eso significa que para aquellos comerciantes o aquellos señores del campo que tienen empleos estacionales, ellos siempre tienen 1 o 2 empleos de fondo, las panaderías, por ejemplo. Pero cuando hay alta temporada o hay cosecha, ellos van a poder contratar personas temporalmente, pero eso sí, pagándole toda su prestación y seguridad social. Y lo más importante, Omaira, para dejarla tranquila y yo quedarme también muy tranquila,
es que con esta reforma laboral estamos restituyendo los derechos de colombianos es que y colombianas. Allá iba precisamente, sí, ministra, porque si hay un tema que ha seducido a los trabajadores y a las trabajadoras del país frente a esa reforma laboral, pues tiene que ver en eso, ¿no? Porque eran derechos que ya se habían tenido en un momento específico en el país, pero que desafortunadamente por administraciones y decisiones políticas, pues esto se le retiraron a los trabajadores. Y yo creo que sí es muy importante que en eso estén tranquilos, ¿no? Porque es uno de los objetivos mismos de la reforma laboral. Así es. Hay que decir que la matriz empresarial de los últimos 32 años ha sido colocarse una meta para generar empleos, pero destruyendo los derechos laborales. Esa matriz la quitamos en la reforma laboral. Pensamos que hay que generar un punto de equilibrio que nos permita que efectivamente hayan empresas sólidas, muy consolidadas, pero sin precarización laboral. En otras palabras, la ley 789 del año 2000, para generar 640.000 empleos, recortó los derechos de la gente. Extendió la jornada laboral de 6 de la mañana a 10 de la noche al día. Es decir, nos extendieron el sol hasta las 10 de la noche. Y con un objetivo, quitar los recargos nocturnos. Esta reforma lo que hace es volverlos. Es decir, el día es de 6 de la mañana a 7 de la noche y ahí empezamos la jornada nocturna de 7 de la noche a 6 de la mañana y esto lo que trae consigo es el 35% del recargo nocturno. Las horas extras no se tocan. Un segundo derecho que restituye tiene que ver con los pagos de festivos y dominicales. Antes de esta reforma 789 los teníamos al 100% y los bajaron al 75%. La reforma vuelve a restituirlos de manera progresiva. El próximo año tendremos nosotros 10 puntos y al siguiente lo que reste para llegar al 100%, que es la propuesta que hoy hemos de alguna manera consensuado en el Congreso de la República. Y finalmente la indemnización. Cuando a uno lo despiden sin justa causa, la manera que tiene el código para que esa conducta de despedir trabajadores sin justa causa no sea extendida es a través de la indemnización. Entonces hacemos una indemnización que está de acuerdo a los nuevos tiempos, pero sobre todo lo hacemos de manera progresiva. Eso es lo que yo llamo justicia laboral y esta reforma lo restituye y por eso vale la pena. Pero además tocamos y normamos nuevas formas de empleo. Tenemos un contrato especial para el sector agropecuario, el jornal agropecuario. También tenemos un capítulo especial para los deportistas, otro para los periodistas, otro para los artistas. ¿Por qué? Porque son profesiones específicas. Mantenemos y salvaguardamos el carácter especial que tiene el régimen de seguridad y vigilancia, lo mismo que el de la salud, pero avanzamos en otras figuras, por ejemplo, como la reconversión laboral. ¿Qué pasa hoy que estamos haciendo el tránsito a energías limpias? ¿Cuál es la estrategia laboral para esa transición justa? Pues nosotros estamos diciendo que las empresas tienen que hacer cierres, no solamente el cierre comercial o el cierre ambiental, sino que deben hacer un cierre laboral. Y finalmente trabajamos todo lo que es la protección de las tecnologías de futuro. Aquí vienen los drones, viene la inteligencia artificial, vienen las máquinas. El problema no son las máquinas, ni el nuestro. Nosotros protegemos a las personas que están detrás de las máquinas. Esto es todo lo que hacemos en la reforma laboral y claro, las mujeres. Incluimos todo lo que significa no solamente la paridad, sino el bienestar de esa expresividad de las mujeres que tiene que ver con la licencia de maternidad y la de paternidad que extendemos a 12 semanas de manera progresiva y las incapacidades por las necesidades biológicas de nuestros cuerpos cuando están reconocidas médicamente y claramente diagnosticadas. Ministra, la invito a usted y a nuestros televidentes y oyentes a que escuchemos y veamos qué significa, cuáles son los beneficios que trae la formalización del trabajo en nuestro país. Me dijo mi jefe, Alfredo, ¿usted quiere que lo pase por la empresa? Y yo, bueno, sí, no se me va. Y yo, no. Me gusta porque usted camella bien. Y yo, bueno, dele, no se preocupe, yo le echo bola al trabajo y eso. A los 3 meses y medio, él me pasó por la empresa. Tenemos nuestras vacaciones cuando cumplimos el año. Sabemos que cuando volvemos otra vez tenemos el trabajo aquí, que estuviera por temporada. Cumplí el año y no sé si me vuelve a contratar de nuevo o sigue aquí todavía.
He tenido muy buenas oportunidades, ya que hace un año vino el Ministerio de Trabajo, nos pasaron por empresa. Estoy agradecida con la compañía por ese acogimiento que me ha dado, en la cual hemos tenido muchos beneficios, por ejemplo, estabilidad, capacitaciones, ya que uno, pues la edad, ya no tenemos esa acogida. Bueno, fíjese usted que era uno de los temas más anhelados y que sí que representa la dignificación de los y las trabajadoras en nuestro país, y se ven escuchados y se ven reflejados en esa política laboral, en esa reforma que esperamos rápidamente se afiance y tenga el apoyo y el respaldo del Congreso de la República en pleno para que salga adelante, Así por supuesto. es, Eso esperamos. debe ser así, eso estamos esperando. El día de ayer ya se radicó la ponencia para segundo debate, fue muy, pero muy debatida con los coordinadores ponentes, con todo el equipo en términos generales. Yo creo que hemos llegado a unos acuerdos importantes, no es lo que uno quisiera, pero estamos a la altura de las circunstancias, y yo pienso que aquí lo que tiene que tener de claro es que es una reforma que necesita el país. No podemos seguir acomodados a las normas del siglo anterior. Hoy Colombia ha evolucionado y debemos transitar hacia un país, como yo digo, de derechos plenos. Ministra, usted hablaba hace un ratico sobre las características específicas de los diferentes empleos y que evidentemente eso requería que la reforma reflejara todo ese tema de la caracterización de los empleos. Y yo quiero que nos cuente un poquito sobre el Ruitraport. Suena muy sofisticado, pero tiene un impacto en una población laboral muy importante, también muy invisible en nuestro país. Es cierto, Ruitraport hace alusión a los trabajadores de puerto. Ellos hoy prácticamente son muy informales. Hoy lo que nosotros estamos trabajando y lo que trae esta reforma es el registro de todos los trabajadores de puerto y la caracterización de cada una de las labores que ellos hacen. Ellos hacen desde coteros, de bajadores de la mercancía, los que suben al barco la mercancía, pero también manejan equipos especializados. Pues con ello lo que estamos haciendo es caracterizando cada una de ellas y diciéndoles contratos especiales para que efectivamente no los contraten por horas, sino que tengan la posibilidad de una estabilidad. Esto depende de cuántas veces llega el buque a puerto. Sí. Pues eso está claramente identificado, y con este registro nosotros vamos a poder actuar y vamos a ayudarle tanto a las empresas para que formalicen, y nosotros estaremos muy tranquilos porque estos trabajadores van a tener efectivamente una calidad de vida, van a tener el registro de la seguridad social, no solamente a la salud, sino a la pensión, a los riesgos laborales. Este personal, que en el país son cerca de 36.000 personas que están dedicadas de manera directa, no estoy hablando de los indirectos, ellos corren muchos riesgos, por ejemplo, osteomusculares por la fuerza que tienen que hacer, pero también tienen un problema psicosocial, porque ellos tienen que estar en espera, y ese tiempo que están en espera y en disponibilidad, nadie se los reconoce. Nosotros entonces estamos haciendo este trabajo y estamos seguros que las empresas se van a beneficiar, y ellos también. Tenemos el acompañamiento de la Organización Internacional para el Trabajo, y permítame darle un reconocimiento tanto a Buenaventura, a Tumaco, Barranquilla, con el que ya estamos actuando, para que nos sigan facilitando las condiciones y permitamos que este Ruitraport sea realmente efectivo en Colombia. Yo aspiro que en diciembre ya lo tengamos actuando. Ah, maravilloso. Y de ese escenario, ¿no?, que requería caracterización, permítame que nos metamos a hablar de un tema que a algunos les duele porque tiene que ver con el IBC, ¿no? Inspección, Vigilancia y Control, donde ha sido muy riguroso el Ministerio de Trabajo, pero además de esa rigurosidad ha venido desarrollando un plan estratégico en asistencia técnica rural. Las cifras hablan por sí solas y, por supuesto, los beneficiarios de este programa. Sí. Quiero decirle al país que el sistema de inspección, vigilancia y control es el que hacen los inspectores de trabajo. Ellos son la policía laboral, de alguna manera, para explicarlo y que se entienda. Sí. Son los que tienen que hacer cumplir las normas laborales en el país. Ellos hacen visitas integrales a las diferentes empresas y, con base en una preparación especializada que ellos tienen, van llenando unos expedientes, y estos expedientes son unos de prevención, otros de promoción y otros de sanción. Y estamos haciendo el pilotaje
parte de la inspección rural. Esta inspección rural va a ser muy importante porque por primera vez en la historia tenemos la ruralidad como motor de desarrollo. Así es pues que lo hemos vinculado claramente y Omaira, puedo decirle al país también que en este marco vamos a ampliar, estamos haciendo la Escuela Iberoamericana de Inspección, Vigilancia y Control, que la hacemos de la mano de la OIT y de mano de la OIS y que ya empezamos en septiembre y esperamos tener que nuestros inspectores, que son abogados, tengan una especialización todavía mucho más fundamentada para poder consolidar estas acciones en el territorio, que es el éxito de esta política. Hoy puedo decirle que tenemos 19.700 expedientes en territorio, que es de lo que nosotros vamos y miramos en las diferentes empresas. Y Colombia tiene que saber que la mayor litigiosidad que hay en el Ministerio del Trabajo es porque no se les paga la seguridad social y porque no se consideran los riesgos laborales como parte de esa seguridad social. Empezamos también una campaña de didáctica para los empresarios y de pedagogía para que muchos la asuman. Tenemos que decir que ya varios han entrado en ese proceso, pero hay otros que no. Estamos haciendo campañas para disminuir la siniestrabilidad laboral, casos por ejemplo como Caldas, que tiene un alto índice de siniestrabilidad laboral por un exceso de horas de trabajo. Hemos empezado una campaña grande con ellos y ya hemos bajado el 30%. Bueno, porque sin lugar a dudas el desconocimiento no es una razón para evidentemente no garantizarle los derechos a los y las trabajadoras del país. Y usted me va a decir qué es saber hacer vale, que suena muy bonito y es una certificación para todas esas actividades laborales que no requieren de un título, sino nuestros artesanos, todas esas personas que no tienen un certificado, pero tienen un saber hacer maravilloso. Tú lo has dicho claramente, Omaira. Mira, estos son programas específicos de formación integral que tiene el Ministerio del Trabajo y que los desarrolla en coordinación con el SENA. Este programa significa los aprendizajes que la gente tiene. Por ejemplo, un panadero, él no estudió cómo hacer panadería, él lo aprendió de manera ancestral y sabe hacer el mejor panadero del pueblo. Pero lo hace mejor que nadie. No lo hace mejor que nadie, pero no tiene un título. Entonces lo que hace este programa es coger el conocimiento que él tiene, nosotros se lo vamos validando, le damos una formación de 10, 15, 20, 30 horas, según se requiera. Esas horas están certificadas con la Organización Internacional del Trabajo y con el SENA, y él tiene su título. Con ese título no solamente se dignifica, lo puede colocar aquí en su panadería o en su peluquería o en su negocio y de esta manera se ayuda. Pero esta es una estrategia también, por ejemplo, que hemos hecho con los recolectores de café. Certificamos el año pasado, en noviembre, a 700 recolectores y recolectoras de café en el Huila, en Pitalito. Esto es una maravilla porque no solamente, como digo, se sienten ellos empoderados, sino que le da también al país tranquilidad para que cualquier caficultor que los contrate sabe que ellos tienen claramente el conocimiento y lo hacen muy bien. Tenemos también en Buenaventura, con las camaroneras, las platoneras, las piangüeras, esa pesca artesanal, a ellas también tenemos más de 5.000 mujeres certificadas en esta práctica de su aprendizaje y que hoy ya ellas con toda la tranquilidad son reconocidas en el puerto y permiten que el turismo pues se aumente, porque el producto que ellas están generando no solamente tiene una buena manipulación, sino que tiene una rigurosidad cognitiva como tal. Y así estamos trabajando, por ejemplo, con oficios especiales como tal. Ese programa de Saber Hacer Vale va de la mano de otro, que es el reconocimiento de aprendizajes previos, que es lo que nosotros llamamos el RAP. Esto ha generado una posibilidades muy grandes. Esto lo estamos haciendo con las asociaciones campesinas, con las asociaciones de mujeres, con las asociaciones de emprendedores. Próximamente estamos trabajando ya con los jóvenes. Queremos que haya un gran tejido en la estrategia que tiene este gobierno del reconocimiento de la economía popular, solidaria y comunitaria. Es recoger lo que la gente tiene, lo que la gente sabe, se lo certificamos y a partir de allí hacemos un acompañamiento técnico y un apalancamiento financiero.
Estamos en este momento trabajando, por ejemplo, con todas las centrales de abasto. Aquí en Corabastos ya en 2 semanas van a tener ustedes la oficina del trabajo de manera organizada ya con todos ellos. Tenemos una federación nacional y lo que estamos esperando es que esta gran cantidad de colombianos y colombianas que están en esa economía popular, en esa economía informal, nosotros los vayamos llevando a la formalización laboral. Más de 4 millones de microempresarios unipersonales. Eso significa que detrás hay un trabajo familiar. ¿Cómo nos vamos formalizando? Hay 3 maneras de formalizar en Colombia. Uno es con el registro en la Cámara del Comercio. Ya tenemos el decreto que abarata los costos de registro en la Cámara de Comercio. Segundo, que tengan un sistema contable. Esto lo estamos haciendo a través del SENA. Así que todos ustedes pueden organizarse, nos llaman y el SENA les pone el curso de contabilidad. Y finalmente, con la afiliación a la Seguridad Social. Y para eso son las figuras que tenemos, tanto en la reforma laboral como en la reforma pensional. Ya hoy la Seguridad Social no la pagamos por meses, nosotros la tenemos en ciclos semanales para poder facilitar y de esta manera más y más colombianos tengan esa protección que el Estado les está dando y que hoy no hacen uso de ella porque no la conocen o porque simple y sinceramente no se ha valorado. Ministra, usted ha estado comprometida, pero históricamente, ¿no?, con el tema de género y, por supuesto, su paso por el Ministerio de Trabajo no podría ser la excepción. La política de género es transversal en el Ministerio de Trabajo, transversal en toda la reforma pensional, en la reforma laboral, hace parte, pero en el Ministerio de Trabajo encontramos un grupo élite que termina siendo muy fascinante porque tiene una labor muy importante. Así que yo sí creo que es importante que la ciudadanía sepa que no solamente es la teoría, sino la práctica de la política de género en el Ministerio de Trabajo. Sí, el presidente de la República ha sido muy enfático en el reconocimiento del género y él dice hay que salir de la teoría a la práctica. Y en ese seguimiento de instrucciones nosotros nos pusimos a pensar, ¿cómo hacemos para ir acabando esa brecha de género salarial que hay en el país? ¿Cómo hacemos para que esa discriminación sea visibilizada? No para satanizarla, sino para eliminarla, para disminuirla. Y entonces creamos el grupo élite de género. Este grupo son inspectoras, son mujeres que son inspectoras laborales. Ellas en su gran mayoría son abogadas y tienen la formación de género. Con ello hemos podido hacer estas visitas y estas inspecciones y hemos detectado casi 18.000 acciones victimizantes a las mujeres. Y esto nos ha permitido no solamente visibilizarlas, sino sancionar, pero también promover y tomar las medidas necesarias para que esto no vaya. Pero con tristeza también nos ha permitido decir que en Colombia todavía existe claramente la brecha laboral para las mujeres. El mismo trabajo, con las mismas capacidades, es diferente el pago cuando es un hombre o es una mujer la que lo hace. Hacia eso nosotros estamos trabajando y llamo para que sigamos, démosle la importancia a estas mujeres. Estamos haciendo brigadas especiales en centros y en empresas que nosotros sabemos que su gran mayoría de fuerza es femenina. Ahora vamos para las flores, los call centers, donde la mano de obra femenina es más utilizada y queremos mirar en qué condiciones están dándose el trabajo para estas mujeres. Así es pues que este grupo lo estamos fortaleciendo. Este año vamos a vincular 30 inspectoras más y el próximo año la meta son 100 más para terminar nuestro cuatrienio de gobierno con 500 inspectoras en el grupo élite de género, que todos ustedes las pueden llamar. Ellas, además de hacer esas visitas, ellas manejan muy bien los protocolos de acoso laboral y de acoso sexual, que es tan importante para que no se normalicen, sino que tengamos unos entornos laborales tranquilos y seguros para hombres y mujeres, pero en especial para aquellas que han sido discriminadas. Ministra, y sobre este tema está el proyecto 190, que ya se presentó en el Congreso de la República, el convenio, y que está directamente relacionado a lo que estamos hablando. Exacto, el Convenio Internacional 190 de la OIT. Yo quiero resaltar aquí que este es un trabajo tripartito. Esto no es solamente del gobierno, esto lo acompañaron los empresarios. Creo que por primera vez lo hacemos de manera conjunta, está haciendo su trámite en el Congreso de la República, ya ha pasado su segundo debate, vamos para el tercero y la importancia de este convenio es que nos permite, no solamente en el entorno laboral, sino que nos permite en cualquier entorno entrar a trabajar medidas
que disminuyan la práctica o erradiquemos mejor la práctica de la violencia de género, el acoso laboral y el acoso sexual, ya no solamente en entornos laborales, sino en todo el entorno donde se encuentren las personas que comportan esta discriminación. Ministra, hay otro sector al que le debemos todavía mucho y es el de las víctimas. Y en el marco de la paz total, pues por supuesto el acompañamiento, el seguimiento, el respaldo a las víctimas y a sus familiares, pues por supuesto es fundamental. Y el Ministerio de Trabajo también ha hecho un desarrollo de actividades y programas para beneficiar y dignificar sus actividades laborales, evidentemente redundando en la reactivación económica. Así es, mira, en esta rendición de cuentas que estamos haciendo hoy, lo nuevo que tengo para decir en este último año, acabo de cumplir el 11 de agosto 2 años de estar en la cartera, la novedad es que nosotros tenemos la reparación colectiva de víctimas. Y en esa reparación colectiva de víctimas nosotros respondemos por la reivindicación, la reparación a las centrales obreras, a la CUT, a la CGT, a la CTC y a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Tenemos una ruta clara, ya no solamente de caracterización, sino de restauración de derechos. Déjeme decirle al país que en las denuncias que se hicieron y en las imágenes y en los estudios que hizo la Comisión de la Verdad, hay más de 15.462 hechos victimizantes hacia el movimiento sindical. Quiero decirle al país que hay una matriz de opinión que rechaza a los sindicatos, que dicen que los sindicatos le hacen daños a las empresas, que los sindicatos acaban con el Estado. Eso no es así. Los sindicatos son parte de la democracia. Los sindicatos son parte del fortalecimiento del tejido social. Y hoy esas 15.462 hechos victimizantes los tenemos que restaurar. Y la mejor restauración es que en cualquier parte de Colombia pueda haber un sindicato con garantías de la libertad sindical y de la libre asociación, que son los postulados centrales del Convenio Internacional de la OIT 87 y 198, que son claves para todos los procesos que nosotros estamos llevando. Yo me siento hoy gratamente contenta, digámoslo así, porque es a mí, que vengo de las entrañas del movimiento sindical, que viví esas amenazas, que viví los atentados de la época del 90, que viví la desaparición de tantos líderes sindicales, que hoy nos toca hacer ese trabajo de reparación colectiva. El presidente de la República, Gustavo Petro, el año pasado, junio 24 del año pasado, él hizo y pidió las excusas públicas y el perdón público al movimiento sindical. Y desde allí hemos tenido esta ruta de reparación, ya están caracterizados los hechos, ahora ya estamos diciendo cómo los reparamos, a nivel simbólico, a nivel tanto físico como a nivel psicosocial. Ministra, a mí me gustaría que retomáramos un tema, usted lo abordó, pero yo creo que vale la pena tomarnos unos minuticos sobre el tema de los riesgos laborales, porque es que ahí hay dos cifras muy importantes. A corte de abril de este año, más o menos, estamos hablando de cerca de 12 millones de trabajadores y cerca de 100.000 empresas que cumplieron con ese compromiso de la afiliación, ¿no? Que no es cualquier cosa y es un escenario fundamental de protección para los y las trabajadoras. Yo creo que este ha sido un esfuerzo muy significativo del Ministerio del Trabajo, pero también tengo que reconocer que ha sido un esfuerzo también muy grande en la mesa de concertación y con los empresarios de Colombia y también con los trabajadores que ya son conscientes de este derecho. Cuando nosotros hablamos de los riesgos laborales, hemos hecho una gran caracterización nacional. Por ejemplo, todo el sistema minero, ya hoy hemos terminado la caracterización, así que ahora yo ya puedo decirles con absoluta certeza el ranking que tienen las empresas en este sentido. Y ya en el mes de septiembre, ya está anunciada, empezamos todo este trabajo en lo que es el corredor de la vida, que era el antiguo corredor minero, porque hemos conocido los rezagos de la ausencia de esta política, y es que hay muchos trabajadores que quedaron enfermos después de 20, 25 años, hoy nadie responde por ellos, las empresas se van y listo. No, hoy lo que estamos haciendo con lo que las cifras que tú acabas de mostrarnos, que son las que produce nuestra Dirección de Riesgos Laborales,
es que hemos hecho una gran sensibilización. Ya hoy entendemos que es muy importante pagar ese riesgo. Además son muy económicos. Tenemos una clasificación, una categorización que desde 5.200 pesos está protegiendo al trabajador en términos generales. Hoy buscamos que los trabajos sean mucho más seguros, que la siniestralidad laboral disminuya, y esto indudablemente que va a favorecer la productividad, va a favorecer tanto a los empresarios como a los trabajadores, y vamos a tener un entorno laboral seguro, que es hacia lo que nosotros estamos trabajando. Los llamo para que hagan parte de este sistema, para que nos llamen, nosotros vamos a hacerles las campañas, y sobre todo para que sus trabajadores también tomen conciencia de la importancia de incluir los riesgos laborales como una parte importante de la seguridad social. Y con ellos la caracterización. Hay un tema que tú no has tocado, pero sé que vamos para allá, que son las enfermedades profesionales. Yo quiero decir que lamentablemente ese es el déficit de mi cartera. Yo quisiera poder demostrar a Colombia el aumento de estos estudios, pero no, apenas estamos retomando el camino, y espero que en estos 2 años que nos faltan de gobierno podamos decirle al país: esta es la tabla de las enfermedades profesionales caracterizadas, para que profesiones tan riesgosas, por ejemplo, como los palmeros, profesiones tan riesgosas como la de los cañeros, profesiones tan riesgosas como la de los educadores, profesiones riesgosas como la de los puertos, y en el campo tengan una caracterización y puedan decirse en Colombia que las personas no tienen que trabajar enfermas porque tienen el derecho a su pensión profesional. Ese es el punto y el déficit que yo tengo que reconocerle hoy al país. Ministra, la invito a que escuchemos a los deportistas. Usted hablaba que también es una de las profesiones que se está trabajando para caracterizarlas. ¿Y cómo ven ellos este proyecto de reforma de trabajo? Esto para nosotros es nuestra vida entera, entonces yo creo que aquí nos quemamos en la mañana, en la tarde, le dedicamos mucho tiempo de nuestra vida, de nuestro día, madrugas como todos los colombianos, te levantas temprano, coges un bus, llegas a tu sitio de entrenamiento, le haces con todas tus fuerzas y tu pasión, entonces yo siento que sí debe ser reconocido como un trabajo. Con la reforma laboral todos ganamos porque busca que los deportistas profesionales tengamos un contrato laboral. Mira, ahí está el tema del contrato laboral. Yo creo que esa es de las cosas que a uno como trabajador le interesa de manera profunda. Y mira, evidentemente. Ahí hay una realidad grande, Omaira. La realidad que tienen los deportistas es que ellos tienen una época de gloria, de desarrollo, pero es a base de una disciplina muy fuerte. Ellos se tienen que forjar muy fuertemente para poder tener el éxito. Y una vez tienen el éxito, eso es de una vida, un ciclo corto, y al final de sus vidas terminan desprotegidos totalmente. Con la figura del contrato laboral lo que estamos buscando es eso, que hayan unas condiciones laborales que los protejan en la preparación, en el desarrollo y ejercicio de su carrera, pero también en el tiempo post de su carrera, que ya es de protección. Cuando usted produce tanto, tiene que tener la posibilidad que cuando ya no deje su vida productiva, usted pueda estar protegido. Eso es lo que estamos haciendo con ellas. Y bueno, y también con los periodistas. No, ahí estamos tomando nota. Ustedes tienen que tomar bastante nota porque ustedes tienen el freelance, etcétera, etcétera. Esas son formas, pero esas formas no les protegen la vejez. Lo que nosotros queremos es, a través de un contrato especial periodístico, garantizarles que cuando terminen su vida productiva puedan tener esa protección como tal. Ministra, abordemos el tema de la licencia de maternidad, porque además es un tema que no solamente le compete ahora a las mujeres, ¿no? Sí. Que somos protagonistas en ese escenario, sino también a los hombres. Así es. Esta reforma laboral amplía la licencia paterna. Sí. Hoy está en 2 semanas, ponemos para el año entrante otras 2 semanas y al siguiente otras 2 semanas para llegar a 8 semanas. Muchos me dicen, ay, pero ministra, ¿para qué hace eso si los hombres no sirven para esto? Digo, no, hay que enseñarlos. Claro. Esa etapa de la vida del niño es muy importante, pero sobre todo vivir conjuntamente en pareja, esa afectividad y esa ternura, yo pienso que es fundamental porque además prepara para la vida. Entonces lo hacemos de una manera
progresiva, pero consideramos que ese es un factor determinante para cambiar los valores de esta sociedad en términos generales. Y además de esto, nosotros consideramos que es muy importante, y esto lo hacemos también con la reforma, reconocer esos ciclos biológicos que tiene la mujer. Hablar de la mujer es hablar de su especificidad, hablar de la mujer es reconocer cuál es la diferencia, y esa diferencia nos trae grandes alegrías, claro que sí, pero también sufrimos, también tenemos padecimientos, y cuando nuestras enfermedades específicas están diagnosticadas y demostradas, acudimos a lo que significa el tiempo flexible y la licencia para que las mujeres puedan trabajar. Y el cuidador, quiero hablar aquí, sí. Tanto nuestra reforma pensional como la reforma laboral habla de los cuidadores. Mire, cuando nos dicen a nosotros que está el cambio de la pirámide demográfica, todos decimos nos estamos volviendo viejos. Y yo la reflexión que hago es esta: las mujeres vamos a dejar de cuidar niños y vamos a cuidar a adultos mayores. ¿Y a nosotras quién nos cuida? Tal cual. Entonces, ya hoy no solamente son mujeres, ya hoy también hay muchos hombres que están en este proceso. Entonces, hablamos de los cuidadores, es decir, esa economía, ese sistema del cuidado está incluido también en estas reformas para pensar en la protección de estos seres que se dedican a hacernos la vida más fácil a otros, pero que la de ellos no hay quien los proteja. Entonces, esta protección hacen parte del sistema semicontributivo, hacen parte también de las garantías de seguridad social que tenemos aquí en la reforma laboral. Ahí incluimos no solamente las 650.000 trabajadoras domésticas, sino que también incluimos los más de 220.000 cuidadores que tiene el país en términos generales. Bueno, pues ese es un escenario muy alentador porque cada vez son más los cuidadores y cuidadoras en este país, y como lo decía la ministra, no solamente de los menores, de los niños, sino de las personas mayores, y entregan su vida misma y dejan de cumplir con muchas cosas que le pueden ayudar posteriormente. Entonces ahí está la reforma laboral y por supuesto la reforma pensional. Otro tema que no se nos puede quedar, ministra, tiene que ver con el trabajo coyuntural del SENA, ¿no? Que es el instituto de todos los colombianos, ¿no? Muy querido, es un patrimonio de los colombianos, Omaira. A ver, aquí es muy importante que el país comprenda qué es trabajo. El trabajo no es solamente la cartera que yo hoy coordino. Trabajo es un sector, y en ese sector hay varias entidades adscritas. Entonces aquí está el Servicio Nacional de Aprendizaje. A través del SENA nosotros ejecutamos todo lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, las prácticas laborales, que la gente pueda ir a estudiar, que las podamos certificar. Es decir, el SENA es la mano derecha de los colombianos y colombianas en los territorios, y también para la generación del talento y de la fuerza de obra en términos generales. Pero hoy el SENA, nosotros le estamos dando un giro a través de las directrices que nos ha planteado el presidente Gustavo Petro. Y es que el SENA tiene que llegar al campo. Y hemos creado una figura que se llama el Campesena, que es el SENA para el campo, donde los trabajadores del campo no tienen que ir a la ciudad a buscar el SENA, sino que el SENA tiene que ir al campo para hacer su trabajo configurado a través de las instituciones educativas para poder que haya formación y talento para la gente. Y ahí a las mujeres les llamo la atención porque hay un programa especial para las mujeres. Y hemos creado otra figura en el SENA que se llama Full Popular. En este reconocimiento de la economía popular tenemos un sistema de emprendimiento que lo hace el SENA normalmente. Hemos creado un Emprende Popular, que lo llamamos Full Popular, que es para que tengan acceso al crédito directamente. Usted se forma y además tiene derecho a llegar a un crédito, que es el Full Popular, y de esta manera poder usted mejorar sus ingresos, su bienestar y con suyo el de su familia. También tenemos en otra parte del trabajo, que es el Servicio Público de Empleo. Esto se llama el CESPE. A través del CESPE, hoy lo que estamos haciendo es, usted busca empleo, llena un formulario y el Servicio Público de Empleo te dice cuáles son las vacantes y dónde están. Tú llenas, se hace un clic y con ese clic te aparecen las empresas que necesitan o que tienen un puesto
para el oficio que tú quieres desempeñar. Estoy muy contenta porque ya hemos hecho el segundo pilotaje, esto está con inteligencia artificial, y lo que hoy usted se demora 14 minutos, en el mes de octubre lo vamos a hacer con un clic, o sea, en 14 segundos. Es muy importante este servicio público de empleo. Además, con él nosotros tenemos la búsqueda de empleos internacionales. Hoy tenemos, por ejemplo, 400 colombianos y colombianas que están preparándose en Alemania y que tienen una protección becaria en unos convenios que tenemos con él, pero también tenemos en Portugal, también tenemos en España, tenemos en Canadá. Es decir, la gente tiene que enterarse mucho más de estos programas y estas propuestas que estamos haciendo desde las entidades adscritas al Ministerio del Trabajo. También está Colpensiones y tenemos la Unidad Solidaria. La Unidad Solidaria es la que hace la asociatividad, ese tejido entre, por ejemplo, estamos buscando que las señoras que venden en la calle, que venden tinto, que venden arepas, los vendedores ambulantes, se puedan asociar a través de esta unidad solidaria y puedan tener los beneficios del Estado, que es el crédito y el acompañamiento técnico. Y finalmente tenemos otra entidad que es la Superintendencia del Subsidio Familiar. Quiero que sepan que el sistema de cajas de compensación hace parte de toda la estructura de la cartera del trabajo y estamos vigilándolas para que cumplan ellas con el bienestar de la familia, del trabajador y toda su familia como tal. Entonces es una oferta grande, estamos dándole ahí, estamos modificando el seguro al cesante, el seguro al desempleo, que hoy no sirve realmente. Ya terminamos los estudios actuariales y una vez ya salida nuestra reforma laboral, nos dedicaremos y nos centraremos para que este seguro beneficie a millares de colombianos y colombianas que lo necesitan. Ministra, ya estamos terminando, pero no la puedo dejar ir sin que nos cuente cómo va el proceso de convocatoria de concursos para puestos de planta en el Ministerio de Trabajo, porque cuando usted ingresó como ministra abordó este tema. Así es. El Ministerio del Trabajo tiene 1.300 vacantes. Esas 1.300 vacantes se van a llenar a través del concurso de mérito, que ya hoy está en la convocatoria del Servicio Civil, que como ustedes saben es una comisión autónoma. Allí ya están los perfiles, las funciones y los salarios. En este momento ya está abierta la convocatoria de ascensos dentro de esa carrera y es la convocatoria abierta, empezará yo creo que hacia el mes de octubre ya, abierto para que todo el mundo se inscriba y son 1.300 vacantes. Yo me niego a que eso se nombre a dedo. A mí me parece que la mejor dignidad para uno como trabajador es llegar a su empleo a través del concurso de méritos. Yo celebro la meritocracia y llamo no solamente a los funcionarios del ministerio, sino a todos los colombianos y colombianas que tengan perfiles a que se vayan a ese concurso, que nosotros seremos prenda de garantía para que efectivamente se cumpla con ellos. Y hay 17 empresas más del Estado. Yo no tengo la competencia del concurso público, la tiene el Servicio de la Función Pública, pero hay ya 7 empresas, 7 ministerios que salen a concurso el próximo año. Y también quiero decirles que las entidades territoriales, ya hay 14 que también van a concurso. Ministra. Mucha información nos trae la ministra de Trabajo y mucha, muy positiva para los y las trabajadoras. Seguirle la pista al quehacer del Ministerio de Trabajo en cabeza de esta mujer extraordinaria. Gloria Inés Ramírez, todos los éxitos y sé que vienen muchos retos más, que pronto salga nuestra reforma laboral. Ese es tal vez el anhelo de todos y todas. Mil gracias por acompañarnos en esta su casa y a ustedes los invitamos para que continúen con nuestra emisión.